Bueno, lo que vamos a ver hoy es un repaso del video anterior, pero con un poco más de detalle. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos en el video anterior que el estudio, la investigación forense en tejidos duros, la antropología forense, constaba de tres etapas, ¿no? Por un lado, la investigación preliminar, por otro lado, el trabajo de campo, que es la parte arqueológica, y en tercera parte, el informe de laboratorio o el trabajo de laboratorio, que era el referido al estudio de los huesos, el ADN y esas cuestiones. Lo que vamos a hacer hoy, y aprovechando que la antropología forense está basada en gran parte en la práctica, o sea que lo teórico y metodológico también se va produciendo en el hacer, como vimos en el caso del equipo argentino de antropología forense, como vimos en el pequeño documental de cómo el equipo surgió a raíz de una demanda de la justicia y una demanda de los organismos de derechos humanos. Esto hizo también que la historia de la práctica esté muy marcada por la práctica misma. Se va haciendo el conocimiento a medida también que se trabaja. Entonces lo que vamos a hacer aprovechando esto es ver las distintas etapas de la investigación utilizando como eje, como ejemplo, un caso en particular que es el caso del cementerio de San Vicente acá en Córdoba. Yo no sé si estarán al tanto o si habrán leído algunos de los textos que les subí, de hecho uno es el informe sobre eso, pero para contextualizarlos un poco, les cuento que durante la última dictadura militar funcionó en el cementerio de San Vicente lo que se llaman fosas clandestinas de enterramiento, ¿no? Que donde gran parte, muchos desaparecidos iban a parar ahí. Desaparecidos fueron durante mucho tiempo, lo que son hoy son asesinados. Pero en aquel momento las personas que asesinaba el Estado terrorista, el gobierno militar, desaparecían. Lo que se descubrió mucho tiempo después es que algunos de los cuerpos de estas personas eran arrojados a distintos lugares. Entre ellos, y en el caso de la ciudad de Córdoba, en fosas comunes en el cementerio de San Vicente, que es en la ciudad de Córdoba, ¿no? Al sur, en la parte sureste de la ciudad de Córdoba. Un cementerio público, un cementerio municipal. La cuestión es que en el año, fines del año 2002, comienzo del 2003, a raíz de ciertas denuncias que había, de que comenzaban los procesos judiciales al respecto, el equipo argentino de antropología forense fue encomendado de excavar en el cementerio para buscar estos restos humanos. Ya en el cementerio había habido excavaciones en los 80 en el marco del juicio a las juntas, pero en aquel momento, como no estaba desarrollada la antropología forense ni ninguna ciencia específica para quitar estos restos y tampoco había una... no sé, es difícil juzgar hoy a tanta distancia por qué se hizo de esa forma, pero la cuestión es que en lugar de excavarse de la forma que es antropología forense, se sacó todo con palas mecánicas y bueno, la verdad que se perdió mucha información, muchos cuerpos y no fue muy productivo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, podría estar horas hablándoles sobre esto de distintas formas, pero vamos a intentar ser más pragmáticos para la cuestión del video. Y aparte más adelante vamos a ver una película documental, no hoy ni en esta etapa, calculo que en la segunda cuando ya nos veamos, lo cual está mucho mejor porque está bueno para verla en conjunto y bueno, sacarnos las dudas, charlar lo que genera y ese tipo de cosas. En fin, volviendo a lo de las tres etapas. Vamos a comenzar con lo que es la investigación preliminar en antropología forense. Antes de esto, perdón, tienen que saber que la fuente que yo estoy utilizando para estos videos van a ser diversas. Por un lado va a estar el informe del equipo argentino de antropología forense sobre el cementerio de San Vicente. También voy a utilizar un texto del cual ya les hablé en el video anterior, que es qué significa identificar, de Darío Olmo y Marcos Maglina, que son integrantes del equipo argentino. Y también utilizar algunos datos, no en este video, sino en el que sigue, sobre el análisis laboratorio en lo que respecta a la determinación de sexo, edad, lateralidad y causa de muerte. Para eso vamos a utilizar un informe, que es un informe que realizaron especialistas de Latinoamérica, que es un protocolo modelo para el procedimiento de cuerpos en México, pero en realidad aplica para muchos lugares. Del mismo participaron, entre otra gente, gente del equipo argentino de antropología forense.
Lo que está bueno de ese informe, que también se los voy a pasar para que lo lean cuando quieran, es que cambia un poco una visión que veníamos hablando estos días, que es la antropología forense en otros contextos, ¿no? Porque acá en la Argentina, históricamente, y todavía hoy, en la mayoría de los casos, la antropología forense actuó judicialmente en casos de delitos de lesa humanidad relacionados a la última dictadura militar. Lo que fue pasando con el paso del tiempo es que fue llamada a otro tipo de casos. Por ejemplo, recordarán acá en Argentina hace unos años, con el caso de Santiago Maldonado, miembros del equipo argentino de antropología forense fueron parte del peritaje. Y también se da mucho en México, por ejemplo, en el caso de desapariciones y apariciones, exhumaciones en cementerios, basurales, de gente desaparecida por la violencia que hay en México. No nos vamos a meter en definir eso ahora, pero bueno, hay en diferentes contextos de América y en otros países del mundo, el equipo argentino de antropología forense es llamado también a trabajar en casos donde no siempre los cuerpos están totalmente esqueletizados, porque en muchos casos la violencia, violación de derechos humanos se da actualmente, entonces los cuerpos cuando son hallados están en proceso de descomposición, por lo cual no son totalmente tejidos duros, sino también blandos. Entonces este informe en ese sentido también tiene una visión un poquito más abarcativa de lo que conocemos como práctica forense en la Argentina. Bueno, como vamos a ver, la investigación preliminar, que es el primer paso, la primera etapa, que es la investigación, se da en este caso, en el caso que vamos nosotros, se da en la situación previa al trabajo arqueológico, al trabajo de campo y también en simultáneo. Tanto el trabajo de campo simultáneo como el trabajo de laboratorio. ¿Qué significa esto? Que la investigación sobre lo que sucedido, sobre los datos en vida de las personas, sigue vigente aún cuando el trabajo continúa. En el caso, por ejemplo, de México, de casos actuales de violación de derechos humanos, muchas veces lo que sucede es al revés, que la primera etapa es el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque aparece un cuerpo no identificado y se trabaja en el lugar y a partir de esa aparición se hace toda la investigación pre-mortem. Recuerda que habíamos visto que había dos cuerpos de datos, los datos pre-mortem y los datos post-mortem. Entonces la investigación preliminar se va a focalizar en esta cuestión pre-mortem. En el caso del cementerio de San Vicente, del informe, cuenta con mucho detalle de qué forma se fueron produciendo estos datos. Primero y en general, recuerden que yo les conté el otro día que la hipótesis va de lo más general a lo más particular para así intentar saber sobre esas identidades que no tienen cuerpo e intentar unir con esos cuerpos para generar una hipótesis de identidad sobre los cuerpos. Si me trago mucho o hago trabalenguas, disculpen, pero bueno, es lo que hay. La cuestión es que el trabajo preliminar del equipo de antropología forense consistió en un trabajo multidisciplinar. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta en la antropología forense, es que siempre trabaja con otras disciplinas, tanto de la antropología, dentro de la antropología, como por fuera. En el caso del trabajo en el cementerio, trabajaron con un equipo de historia, de una cátedra de historia de la Facultad de Ciencias de la Información y gente de la Facultad de Filosofía. Estos eran grupos especialistas en lo que es la historia oral, entonces bueno, trabajaron con muchos tipos de información. Principalmente lo que van a contar los autores es que hay tres tipos de información que se busca en estos casos. Por un lado van a estar las fuentes de carácter judicial, que son las relacionadas a las causas judiciales abiertas. Esto implica información que tiene la justicia en lo que refiere a los datos concretos de los lugares, las personas, los militares y etcétera. Por otro lado están las fuentes de carácter burocrático, que es el trabajo en los organismos del Estado y privados también que generan información sobre las personas. Estos son registros civiles, hospitales, colegios de abogados, colegios de profesionales y bueno, diversos lugares donde se puede encontrar información de las personas. Y en tercer lugar, las fuentes de carácter testimonial, que son los testimonios de las víctimas y los familiares de las víctimas de la última dictadura militar. En esos tres grandes ejes de información, en base a esas tres grandes fuentes, se organizó el trabajo, ¿no?
Entonces esto es que les decía, por un lado lo judicial, todo lo referido a la justicia, en otra parte todo lo burocrático, que es todo el tipo de información que se genera de nuestras personas. Hoy en día hay millones, pero bueno, sobre todo son hospitales, colegios de especialistas o instituciones educativas y registros civiles. Y en un tercer punto y muy importante es esta cuestión fundamental que es la testimonial, que es de las familias, que son muchas veces quienes colaboran a constituir el perfil de la persona desaparecida. Y toda esta información lo que va a generarse es un acervo de datos, de conocimiento que va a permitir intentar acercarse a la hipótesis de identidad. Si pensamos de lo general a lo particular, va a haber como dos vías de producción de la hipótesis. Por un lado está la histórica, que es todo esto que estamos hablando, y por otro lado está también lo que es la geográfica. La geográfica lo que refiere es al análisis del funcionamiento del Estado terrorista. Entonces, por ejemplo, lo que se cuenta en este informe es, yendo de lo general a lo particular, primero se empieza a pensar desde la lógica del Estado del gobierno militar para intentar ir como reduciendo el campo para agrandar la hipótesis. Entonces, por ejemplo, en la Argentina, no sé si saben, pero el ejército había dividido el funcionamiento, o sea, el control del territorio en 5 grandes áreas, ¿no? Por un lado estaba el área central, que era la capital federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado estaba el segundo cuerpo del ejército, que era todo lo que es Rosario, Santa Fe y el litoral. Después estaba el tercer cuerpo del ejército, que eso incluía a todo el noroeste argentino y Cuyo, y el centro del tercer cuerpo del ejército era en Córdoba. La sede central del tercer cuerpo del ejército funcionaba, no sé quienes conocen la ciudad de Córdoba, en la avenida Colón al fondo, que es Ejército Argentino, camino a Calera, está lo que hoy se llama segundo cuerpo del ejército, pero en aquel momento era el tercer cuerpo. El cuarto cuerpo, bueno, era Campo de Mayo, que está dentro de la provincia de Buenos Aires, y era Campo de Mayo y parte del sur de la provincia de Buenos Aires, y la quinta parte, todo lo que es el sur y la Patagonia del país. Entonces, por ejemplo, en el cementerio, una vez cuando se va a excavar en el cementerio, lo que se tiene en cuenta son las zonas posibles donde pueden proveer los cuerpos que están en esas fosas. Entonces, una forma es ir descartando que los cuerpos provengan de otras secciones, de otros cuerpos del ejército. Lo cual después se ocurriría que no era tan así porque bueno, parte de esta lógica desaparecedora de personas era también hacer circular a la gente dentro del país para perderles el rastro. Pero bueno, para ir más por momentos se me complica charlar un poco este tema. Pero bueno, para ir más o menos cerrando la idea de la investigación preliminar, lo que genera la investigación preliminar con esta hipótesis de identidad es que nosotros tengamos un estimado aproximado o más o menos de qué es lo que se está buscando al momento de excavar. Entonces, tanto de las personas en vida como de los testimonios de la gente que vive cerca del cementerio de los vecinos, se va logrando generar una hipótesis de dónde pueden estar esos cuerpos enterrados y quiénes pueden llegar a estar enterrados ahí. Entonces, bueno, eso se saca con promedios de edad, de sexo de las personas desaparecidas, bueno, datos geográficos, la cantidad de muertes, entonces para tener ciertas estimaciones de qué es lo que se está buscando. Entonces, con esa información, que en aquel momento, cuando se llega al momento de excavar, ya se tiene una información de que en parte algunos cuerpos que pasaban por las morgues municipales de la ciudad de Córdoba iban a parar ese lugar, que luego cuando veamos el documental van a ver en detalle cómo es eso. Con esa información preliminar fue fundamental para poder ir a excavar. De hecho, parte del testimonio que desencadena todo esto es de un ex trabajador de la morgue que dio su testimonio para que se pudieran encontrar estos cuerpos. Así que bueno, esto sería más o menos la etapa preliminar. Para que quede más o menos cerrado, pensemos lo que hablamos, que las fuentes de conocimiento, las fuentes de datos que se buscan son 3 grandes órdenes. Por un lado la judicial, que refiere a todo lo relacionado a la justicia. Por otro lado lo burocrático, relacionado a todo lo que es los datos de las personas en distintas instituciones públicas y o privadas. Y por un tercer lado, y muy amplio, que es la vía testimonial,